Veamos qué sucede más allá de la frontera cubana. Estados Unidos vive el impacto del tiroteo ocurrido la víspera en una escuela primaria de Texas. 19 alumnos de cuarto grado y 2 maestras murieron a manos de un joven de 18 años armado con una pistola y un fusil de asalto. El perpetrador del ataque se quitó la vida tras atrincherarse en un aula. La lamentable tragedia tiene profundas implicaciones políticas en un país donde la libre tenencia de armas de fuego es tanto un derecho constitucional como un negocio. Recién llegado de su gira por Asia, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronunció un breve discurso en la noche del martes para hablar de la masacre ocurrida en una escuela primaria de Uvalde, en el estado de Texas. Sus primeras palabras describieron lo que representa esta tragedia en particular para su país. Yo esperaba que al llegar a la presidencia no tendría que volver a hacer esto. Otra masacre en Uvalde, Texas, en una escuela elemental. Una escuela de chicos hermosos, inocentes, de segundo, tercero y cuarto grado. Y cientos de niños que fueron testigos de lo sucedido, que vieron morir a sus amigos, por Dios, como si fuera un campo de batalla. En el nombre de Dios, ¿cuándo le vamos a hacer frente a los cabilderos de la industria de las armas? En defensa del negocio de la venta libre de armas, se expresó el propio gobernador de Texas, el conservador Greg Abbott, quien manifestó el punto de vista de los políticos pertenecientes al Partido Republicano. El que un muchacho de 18 años pueda comprar un arma es algo que ha sido legal en Texas por más de 60 años. Piensen en todo lo que ha ocurrido en esos 60 años. No habíamos tenido episodios de este tipo. No es la primera vez que una masacre en una escuela divide la escena política estadounidense entre quienes desean poner restricciones y control a la adquisición de armamento y los que se niegan. El pulso lo ganan los defensores de la libre tenencia. El tiroteo en la escuela de Uvalde es solo el segundo peor incidente de ese tipo en la historia reciente de Estados Unidos. En 2012, un ataque a la escuela primaria Sandy Hook de Newtown, en el estado de Connecticut, acabó con la vida de 26 personas, incluidos 20 niños. Javier Ortiz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¿Qué tal si hacemos un poco más de contexto? El tiroteo ocurrido en las aulas de la escuela primaria de Uvalde, Texas, deja, como hemos visto, otro triste capítulo en la historia de las masacres en centros educativos de Estados Unidos. Una tragedia desgarradora por la edad de la mayoría de las víctimas. Ahora, ¿cómo ocurrieron estos hechos? Entre el 17 y el 20 de mayo, Salvador Ramos compró legalmente 2 fusiles de asalto y 375 rondas de municiones después de cumplir 18 años, la edad mínima requerida para su adquisición. El martes 24 de mayo, unos 30 minutos antes de la matanza, el atacante escribió en Facebook: "Voy a disparar a mi abuela". Ramos disparó en la cara de la mujer de 66 años, quien aún así logró llamar a la policía para avisar que el joven se dirigía hacia la escuela. Mientras, 15 minutos antes de chocar su vehículo e irrumpir en el colegio, Ramos escribía una última publicación: "Voy a disparar en una escuela primaria". Entró a la escuela con chaleco antibalas. Según testigos, iba armado con un rifle automático y una pistola y formó una barricada en un aula de cuarto grado en la que minutos antes se había celebrado una ceremonia de fin de curso y una entrega de diplomas. ¿Por qué estas masacres involucran tanto a la clase política estadounidense? Bueno, pues la segunda enmienda de la Constitución de ese país dicta que, siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido. Ese precepto constitucional se ha interpretado como una prohibición a cualquier control a la venta y tenencia de armas de fuego. La defensa o rechazo del significado de esa enmienda divide a los políticos estadounidenses en todos los niveles. Pero no se trata solo, como hemos dicho, de una cuestión legal, también es económica. El lado defensor de la libre tenencia de venta de armas recibe donaciones en metálico
y apoyo del poderoso lobby pro armas. Por eso el propio presidente Biden, lo estábamos escuchando, se preguntaba cuándo iba a enfrentar a los cabilderos de la industria de las armas, pero dejaba abierta la pregunta. Los intentos de este tipo ya fracasaron durante el mandato de Barack Obama por falta de consenso en el Congreso y por la acción de tribunales, en particular la Corte Suprema, que está, escuche bien, dominada por una mayoría conservadora. La directora de redes de la presidencia mexicana, Ana Elizabeth García Vilchis, desmintió información falsa que circulaba contra la llegada de médicos cubanos a su país. El desmontaje ocurrió durante la conferencia mañanera del mandatario Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver. Un fotomontaje para atacar al gobierno mexicano por contratación de médicos cubanos. A partir del anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la contratación de médicos especialistas cubanos por el déficit que hay en el país, muchas han sido las críticas, descalificaciones, incluso mostrando racismo y xenofobia. Sin embargo, también hay muchos mexicanos que aceptan y entienden esta decisión. Como señaló el presidente, en otros países se ha reconocido el trabajo de los médicos de la isla. Por ejemplo, el 7 de julio de 2020, el ministro de Salud de Italia, Roberto Speranza, agradeció la importante ayuda de los médicos cubanos en su país. Sobre este tema, uno de los ataques más recientes que se viralizó en los últimos días fue un fotomontaje que supuestamente mostraba a los médicos de un hospital de México que se manifestaban con carteles en los cuales se lee: "No votes otra vez por idiotas, ayúdanos". Esta instantánea fue denunciada como noticia falsa por Infodemia del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, como por la agencia AFP. La foto real que usaron para el fotomontaje fue tomada de una publicación de médicos de Quito, Ecuador, en 2020. La leyenda original versa: "No salgas, quédate en casa, ayúdanos". Por otro lado, la Coordinadora Popular por la Revocatoria, un colectivo de grupos sociales y civiles del Ecuador, presentó ante el Consejo Nacional Electoral de ese país la solicitud para iniciar el proceso de revocación de mandato al presidente Guillermo Lasso y al vicepresidente Alfredo Borrero. El abogado Pedro Granja, encargado de hacer la solicitud, detalló que el motivo de la petición es el presunto incumplimiento del plan de gobierno presentado en los comicios de 2021. El jurista detalló que presentaron pruebas de 79 incumplimientos. Ahora, de ser aceptada la solicitud, notificarán al jefe de Estado y en un plazo de 7 días él podrá impugnar la medida. Luego, el órgano electoral tendrá otros 7 días para decidir sobre si admite o no el trámite. El envío de buques de guerra de países occidentales al Mar Negro para escoltar barcos que exportan grano ucraniano podría agravar la situación en la zona, así lo advirtió el viceministro de Asuntos Exteriores del gigante eslavo, Andrei Rudienko. El funcionario subrayó que Rusia está dispuesta al diálogo para resolver el problema de los cargueros bloqueados con cereal ucraniano a bordo. Al mismo tiempo, Moscú está dispuesto a proporcionar el corredor humanitario necesario, lo cual hace todos los días, señaló el vicecanciller. Según reportes de prensa, Reino Unido coordina con sus aliados un posible plan de envío de buques de guerra al puerto de Odessa para escoltar los barcos con grano de Ucrania.